Cada vez más nos vamos acercando a pasos agigantados hacia un hecatombe, un cataclismo dentro de los antibióticos. Todos bien conocemos el término de la resistencia procariota, es decir, cómo los microorganismos patógenos, las bacterias, se hacen resistentes a los antibióticos convencionales, especialmente a los más utilizados, como por ejemplo la amoxicilina, la penicilina, algunas cefalosporinas y otros antibióticos también conocidos. Sin embargo, por suerte para la humanidad y mala suerte para el reino procariota, la ciencia antibiótica sigue avanzando hacia un futuro esplendoroso donde se puedan tratar este tipo de resistencias procariotas. Una de las familias naturales de los antibióticos, las tetraciclinas, son muy utilizadas dentro de los ámbitos sanitarios, más especialmente en el ámbito veterinario, como por ejemplo la oxitetraciclina, también conocida como la terramicina. Las tetraciclinas son la familia antibiótica más experimentada, más utilizada y más ensayada dentro de la historia de los antibióticos, aunque no tiene tanta trascendencia como otras familias, como pueden ser los glucopéptidos, las aminopenicilinas, los carbapenes o las cefalosporinas. Las nuevas generaciones de antibióticos se están centrando en esta familia, en las tetraciclinas. Y uno de los primeros fármacos, por no decir el primer antibiótico de la nueva línea de las familias modernas, es la tigeciclina, la cual guarda una gran similitud con la familia de las tetraciclinas, pero con ciertos cambios estructurales. La tigeciclina es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos y dentro de los mismos la tigeciclina está considerada como el primer antibiótico moderno, pero dentro de su estructura química y molecular, la tigeciclina se engloba en el grupo de los antibióticos derivados de las glicilciclinas. Un grupo de antibióticos que está muy emparentado a otro similar, las tetraciclinas, como por ejemplo el fármaco antibiótico de las oxitetraciclinas, también conocida como la terramicina. La tigeciclina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el de Tigacil. Y actualmente es un fármaco que todavía está en estudio, pero que aún así los datos arrojados de su capacidad antibiótica lo han llevado al uso en la práctica común. Sin salirse de su labor antibiótica, la tigeciclina está indicada en el tratamiento de cualquier infección bacteriana o procariota que esté causada por cepas sensibles a la acción de la tigeciclina. Y esta tiene acción de espectro amplio, tanto para gram positivas, gram negativas, así como también para ciertos microorganismos de tipo anaerobios. Y tenemos que tener en cuenta que la tigeciclina, incluso aun estando en estudio, se utiliza, siendo de los primeros antibióticos, por no decir el primer antibiótico, de la era moderna. Aunque se utiliza de forma cautelosa, pero está incluido
en la práctica cotidiana común, la tigeciclina no se utilizará en la propia alergia a su familia antibiótica. También no se utilizará en alergias a otra familia con la que está emparentada bioquímicamente, con las tetraciclinas, ya que las glicilciclinas y las tetraciclinas comparten el mismo núcleo central común. Y dentro de las precauciones, la tigeciclina se utilizará con cautela en pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, en pacientes que tengan un alto grado de infección bacteriana, es decir, bacteriemias graves o sepsis graves, y también recordar que la tigeciclina se suele asociar a otros antibióticos, ya que todavía no se ha establecido del todo la eficacia terapéutica de la tigeciclina. También decir que la tigeciclina, como veremos más adelante, tiene interacción con fármacos anticoagulantes. Y, por supuesto, como todo antibiótico, no podemos obviar la posibilidad de que la tigeciclina pueda generar resistencia en la infección, así como favorecer la aparición de colitis pseudomembranosa y colonizaciones de otros seres patógenos. En pediatría no se recomienda utilizar la tigeciclina debido a la falta de evidencia y de vigilancia terapéutica en poblaciones jóvenes. Y actualmente la tigeciclina no está indicada en el tratamiento de las infecciones en el pie diabético. El mecanismo de acción de la tigeciclina es bastante similar, por no decir que idéntico, a la familia antibiótica con la que está emparentada su grupo bioquímico, es decir, a las tetraciclinas. Por lo cual la tigeciclina es un antibiótico que a dosis normales ejerce como bacteriostático, pero a dosis altas actúa como bactericida. Y dentro de su mecanismo intrínseco, la tigeciclina inhibe la síntesis proteica mediante el acople del antibiótico a la subunidad 30S ribosomal, lo cual que conlleva que el microorganismo patógeno, la bacteria, no sintetiza proteínas esenciales para su funcionamiento normal, especialmente en la pared celular, lo cual conlleva a la muerte de la misma. Y actualmente la tigeciclina, al igual que la familia de las glicilciclinas y de las tetraciclinas, son antibióticos que ofrecen poca resistencia, aunque su uso todavía se suele esconder bastante para evitar la aparición y el favorecimiento de las resistencias procariotas. La vía de administración más usual de la tigeciclina es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central. Y usualmente la tigeciclina la podemos encontrar en su forma de presentación farmacéutica como viales para su reconstitución con el disolvente adecuado, con una concentración de 50 miligramos en cada presentación farmacéutica. La posología más común de la tigeciclina todavía está en estudio, pero aún así se han arrojado datos muy prometedores y especialmente terapéutico dentro de la antibioterapia a una dosis específica. Y es que para el tratamiento de las infecciones bacterianas producidas por cepas sensibles a la acción de la tigeciclina, comenzaremos la terapia con una dosis de ataque de 100 miligramos y de ahí seguir con dosis de 50 miligramos cada 12 horas durante un periodo aproximado de 5
a 14 días. Y para pacientes que tengan algún daño hepático y o renal, se recomienda que la dosis de ataque sea de 50 miligramos y de ahí pasar a una dosis estándar de 25 miligramos cada 12 horas. Y en pediatría, especialmente en mayores de 8 años, se han establecido dosis terapéuticas seguras de tigecyclina a una dosis de 1,2 miligramos por kilogramo cada 12 horas, pero sin dosis de ataque. Y ya para mayores de 12 años, seguir las dosis estándares. Y de nuevo recordar que las terapias de la tigecyclina, tanto en pediatría como en adultos, suelen ser aproximadamente de 5 a 14 días, valorando siempre la eficacia de la tigecyclina. Y si esta no es eficaz, cambiar a otro antibiótico que sea susceptible a provocar la erradicación de la infección bacteriana. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la tigecyclina con el resto de la farmacología existente, no se dispone de mucha información sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la tigecyclina, y usualmente, al no existir datos concretos y suficientes, se suele administrar de forma solitaria, aunque también la tigecyclina se puede administrar en terapia ENI con otros fármacos, pero especialmente con el grupo de los antibióticos. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la tigecyclina, como hemos mencionado anteriormente, tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos y secundarios y se administra a la vez con anticoagulantes de tipo orales, como la warfarina o el acenocumarol, el Sintrón. Y por el contrario, la tigecyclina tiene antagonismo con sustancias de tipo álcalis, ya que la tigecyclina puede aumentar o disminuir, es decir, puede alterar los valores del pH en la sangre, tanto de un carácter básico como de un carácter ácido, y también tiene antagonismo con los anticonceptivos orales, por lo cual en las mujeres que estén en tratamiento con anticonceptivos o para la fertilidad, es mejor evitar la tigecyclina. La mayoría de los efectos adversos de la tigecyclina están muy relacionados, por no decir que son casi idénticos al resto del grupo antibiótico hermanado de la tigecyclina, las tetraciclinas. Y como todavía es un antibiótico que está en estudio, a pesar de que se utiliza todavía en la práctica clínica, la tigecyclina puede provocar dispepsia, cuadros de diarrea que están relacionados con la aparición de colitis pseudomembranosa, por ejemplo, por Clostridium difficile, puede provocar flebitis e inflamación de la zona de administración local, puede provocar un aumento de las enzimas hepáticas, así como cuadros de acidosis, es decir, disminución de los niveles del pH por debajo de la normalidad. También decir que la tigecyclina puede provocar reacciones de fotosensibilidad, por lo cual el fármaco se evitará exponer a la luz durante su administración en el paciente. Y a nivel general puede provocar cefaleas y o mareos, sin negar que también hay la posibilidad de provocar sepsis, ya que la tigecyclina puede erradicar una enfermedad bacteriana, pero a la vez favorecer otra, es decir, otra enfermedad bacteriana que esté provocada por un patógeno que no tenga que no sea susceptible a la acción de la tigecyclina.
así como la aparición de resistencias a la misma, las cuales suelen ser bastante raras. Y en el embarazo y la lactancia, la tigecyclina tiene categoría D, es decir, no se ha demostrado que sea un fármaco teratógeno como tal, pero sí se ha evidenciado que en los estadios de desarrollo fetal la tigecyclina puede provocar ciertos problemas y fallos, así como malformaciones durante el desarrollo embrionario y o fetal, por lo cual, tanto en la gestación como durante la lactancia, mejor no utilizar la tigecyclina. Y en esta última ocasión, en la lactancia, se excreta muy poquito por la leche materna, pero podría provocar algunos efectos adversos a largo plazo en el lactante. Finalmente, nos queda decir que la tigecyclina no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente casi todas las pruebas se inclinan hacia la posibilidad de que es un antibiótico no dializable y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, salvo en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía y o hepatopatía, donde se recomienda la reducción de la dosis a la mitad de la posología estándar. Decir que la tigecyclina, a pesar de ser casi el primer antibiótico de los tiempos modernos, pertenece a una familia antibiótica que está emparentada bioquímicamente con otra familia antibiótica más conocida, con las tetraciclinas, pero estructuralmente posee ciertas diferencias que obligan a crear un nuevo grupo antibiótico, siendo en este caso las glicilciclinas. Decir que la tigecyclina, aun siendo de nueva línea de antibióticos derivados de las tetraciclinas, todavía está en estudio, pero debido a los grandes datos arrojados en la terapia antimicrobiana, en la terapia antibiótica, ya se está utilizando en la práctica clínica, aunque por ejemplo en países como España y especialmente en la Unión Europea todavía no está aprobado su uso, pero se prevé que en pocos años sí esté ya disponible en el mercado sanitario. Y por supuesto, recordar que a pesar de la falta de evidencia y todavía la continuidad de los estudios de la tigecyclina, sí se puede decir que la misma tiene un carácter antibiótico muy parecido al de las tetraciclinas.